Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y voy a hablar sobre árboles computacionales. Desde el punto de vista conceptual, un árbol es un objeto con una raíz que se desglosa con ramificaciones o líneas y en cada una de estas líneas se puede desglosar hasta llegar a una hoja. Los árboles representan estructuras no lineales y dinámicas de datos muy importantes de la computación. Se utilizan normalmente para representar fórmulas algebraicas, diseño de compiladores, procesadores de texto, algoritmos de búsqueda, aplicaciones como inteligencia artificial y algoritmos de cifrado. Una de sus principales características de los árboles es que es conexo. Esto quiere decir que todos los vértices están unidos. Cada vértice está unido a uno. Como podemos ver aquí en este ejemplo, todos los vértices se encuentran unidos. No hay ninguno que esté solo o que no esté unido. También nos dice que no contiene ciclos ni lados paralelos. Como podemos ver, aquí no hay ningún ciclo. Y los lados paralelos nos dice que no deben existir dos o más paseos sobre un par de vértices. Como podemos ver, aquí en los vértices no hay ningún vértice que esté, ningún par de vértices que esté doblemente unido. Solo hay una línea. Entonces quiere decir que este ejemplo es un árbol correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades del árbol. Las propiedades principales son el nodo de raíz, que nos indica que es el nodo principal donde se desglosarán los demás nodos. Como podemos ver, el nodo principal aquí es F. Este es el principal y a partir de aquí se empiezan a desglosar los demás nodos. Nodo padre, vértice que tiene un nodo hijo y este nodo puede tener varios hijos. Como podemos ver, este es el nodo padre, de aquí se desglosan sus demás hijos. ¿Vale? Nodo hijo, vértice descendiente de un vértice raíz o padre, solo puede tener un padre. Aquí, como tenemos, estos son los nodos hijos. Este es un ejemplo, el A. Hojas, todos los nodos sin hijos. En este caso las hojas serían A, C, E y H. Nodo interno, todos los nodos que no son hojas. En este caso podría ser F, B, D y G. También tenemos ramas. Las ramas son todas las líneas que conectan a los nodos. Aquí están las líneas, estas son las líneas. Nivel, longitud del camino desde la raíz hasta las hojas. Aquí podemos ver con una línea roja que están marcados los 4 niveles, son 4. Aquí podemos verlos. Altura, es el número máximo de niveles en un árbol. Aquí tenemos 4 niveles, entonces la altura en este árbol es de 4. Y el grado, son el máximo de hijos en un árbol. Aquí el máximo de hijos en un árbol es de 2, porque cada padre tiene respectivamente 2 hijos. Si en un árbol apareciera un padre con 3, solo un padre con 3 hijos, entonces el grado máximo sería de 3, aunque solo aparezca un padre con 3 hijos solo una vez, sería el grado de 3. Ahora vamos a hablar de los árboles binarios. Esta estructura se caracteriza porque cada nodo solo puede tener máximo 2 hijos. Tiene 2 subárboles denominados subárbol izquierdo y subárbol derecho. Como podemos ver aquí en el ejemplo, este es el subárbol izquierdo y este el derecho. Vemos que solamente tiene 2 hijos. B tiene D y E. C tiene F y G. Si tiene más de 2 en una, ya no es árbol binario. Árbol binario perfecto. El árbol binario perfecto es un árbol donde todas las hojas están en el mismo nivel. Como vemos en el lado izquierdo, las hojas D, E, F y G se encuentran en el nivel 3, todas alineadas. Posteriormente, en el árbol derecho, vemos que las hojas D, E están en el nivel 3, mientras que la H, I, J y K se encuentran en el nivel 4. Entonces, esto no lo hace un árbol binario perfecto. Árbol binario ordenado. Aquí nos indica que para que sea considerado un árbol binario ordenado, nos dice que el nodo del lado izquierdo debe ser menor al que consideramos la raíz
y los nodos que estén ubicados del lado derecho deben ser mayor que el que estamos considerando raíz. Entonces, esta es la raíz y nos indica que tiene que ser menor del lado izquierdo. Entonces, el 3 es más chico que el 6. Aquí se cumple la regla. Y aquí del lado derecho, el 8 es más grande que 6. También aquí se cumple la regla. Aquí abajo nos indica que 3 es más chico que diga 3 es más grande que 1. Y del lado derecho, 3 es más chico que 5. Entonces aquí también se cumple la regla. Del otro lado igual, 8 es más grande que 7, pero del lado derecho es más chico que 9. Y de este lado tenemos el árbol binario no ordenado. Aquí nos indica al principio que la raíz es más grande del lado izquierdo. Aquí igual, del lado izquierdo es más chico el 1 que el 3 y es más grande el 5 que el 3. Pero de este lado nos indica que es 7. Aquí el 7 es más grande que el 6. Pero de este lado no, el 8 es más grande que 7, entonces no se cumple la regla. No es considerado un árbol binario ordenado. Recorrido de un árbol. El proceso para recorrer un árbol de una manera sistemática a fin de que cada vértice se visite y se proceda exactamente una vez. Hay 3 métodos para recorrer un árbol binario: preorden, inorden y posorden. Comencemos con el recorrido en preorden. Para recorrer un árbol binario en preorden nos dice que tenemos que visitar la raíz, atravesar el subárbol izquierdo, atravesar el subárbol derecho. Aquí en la imagen hay un ejemplo muy claro. Primero visitamos la raíz, como A. Pasamos al subárbol. Aquí está el subárbol. Este es el subárbol. Entonces, pasamos al subárbol. Este se convierte en raíz porque tiene más hijos. Aquí aparecen sus hijos. Entonces, aquí se convierte en raíz. Entonces, esta es la raíz. Después pasamos al otro subárbol de B, que es D. Aquí está. Como este también tiene hijos, se convierte en raíz. Y después de aquí pasamos al otro subárbol, que es este. Y comenzamos aquí, que es H. Después terminamos con I y lo ponemos aquí. Ahora, después nos dice que procedamos al subárbol derecho. Atravesamos, nos pasamos a la raíz del subárbol derecho, que en este caso es E. Ponemos E aquí. Después continuamos del lado izquierdo, como nos indica, que es J. Aquí tenemos J. Y concluimos con K, que está del lado derecho, aquí. Y aplicamos lo mismo en el subárbol derecho. De K nos vamos hasta C, aquí está, que es la raíz porque tiene más hijos aquí, como acá. Entonces, ya que pusimos K, volvemos a poner C. Nos pasamos al subárbol de C, que es, al subárbol izquierdo de C, que es F. Entonces, aquí se convierte en raíz, ya pusimos F, y su lado izquierdo es L, lo ponemos. Y concluimos con M, aquí está. Después nos vamos al lado derecho, subárbol derecho de C, que era la raíz, es G, ponemos G, y G se convierte en raíz, ya la tenemos como raíz. Entonces, después pasamos al lado izquierdo, que es N, se convierte en N, y concluimos con O, y ponemos O. Y aquí está el recorrido completo. Bueno, y ahora aquí tenemos el recorrido en posorden. Para recorrer un árbol binario en posorden, nos dice que debemos de atravesar el subárbol izquierdo, después atravesar el subárbol derecho y visitar la raíz. Entonces aquí nos dice que visitemos primero la raíz. De la nos vamos a ir hasta la H. Entonces comenzamos aquí en la H. Ponemos H. Después empezamos con I. ¿Vale? Vamos ahí, subárbol derecho. Después vamos a raíz. Aquí está la raíz. Ponemos D. Después nos vamos otra vez al subárbol izquierdo con J. Aquí está J. Después nos seguimos al subárbol derecho, K, y nos vamos con raíz, E. Después visitamos la raíz también, que es B. Visitamos las dos raíces, E y B. Aquí ponemos E y B. Después, igual, ya que terminamos con el primer, todo el subárbol izquierdo,
nos vamos con el subárbol derecho. Comenzamos. Después de poner la B, nos vamos acá, a L. Estamos en L. Ponemos L. Este es el subárbol izquierdo, el de hasta abajo. Atravesamos al subárbol derecho, M. Ponemos M. Nos vamos a raíz, F. Insertamos raíz. Nos regresamos otra vez al subárbol izquierdo, N. Insertamos N. Después el derecho, subárbol derecho, que es O. Aquí lo tenemos. Y de ahí nos vamos a raíz, que es G. Insertamos G. Y la raíz de G es C. Insertamos la raíz. Esta es la raíz. Ya terminamos con todo el otro subárbol derecho. Y de ahí nos vamos a la raíz, que es A. Esta es la raíz como tal. Entonces tenemos todo el recorrido en postorden. Y por último tenemos el recorrido en in-orden. Para recorrer un árbol binario en in-orden debemos atravesar el subárbol izquierdo, quitar la raíz y atravesar el subárbol derecho. Como aquí nos indica, debemos de atravesar el subárbol izquierdo, entonces empezamos desde abajo, vamos hasta el H, ponemos H, después visitamos raíz, que la raíz es B, que diga D, insertamos D, de ahí atravesamos al subárbol derecho, que es I, después visitamos la raíz, que es B, aquí la visitamos, iniciamos de aquí, y otra vez iniciamos atravesando el subárbol izquierdo, que es J, aquí está, el árbol izquierdo es J, después visitamos raíz otra vez, que es E, insertamos E, y atravesamos hacia el árbol, al subárbol derecho, que es K, después empezamos otra vez hacia la raíz, empezamos con A, insertamos A, y empezamos atravesando el subárbol izquierdo. Y otra vez, ya que terminamos aquí, el izquierdo, empezamos con el derecho. Pero en el derecho empezamos con el subárbol izquierdo. Entonces empezamos desde abajo, que es L. Aquí se encuentra L. Ya tenemos L. Después visitamos raíz. La raíz de L es F. La tenemos aquí. Ya la insertamos. Después nos vamos hacia el subárbol derecho, que es M, como aquí ya lo tenemos. Después empezamos desde acá, otra vez, y insertamos C, que es la raíz. Después empezamos atravesando el subárbol izquierdo, que es N, aquí lo tenemos. Y después vamos hacia raíz, que es G, la ponemos. Y concluimos con atravesando el subárbol derecho, que es O. Aquí está. Entonces aquí ya terminamos la otra parte del y el recorrido en orden está concluido. Este es el recorrido completo. Aquí está en la imagen. Y eso es todo de mi parte. Y de verdad muchas gracias al profe por este cuatri. De verdad. Y muchas gracias por todo el contenido que nos dio para la materia. Y por tantos videos de apoyo. Muchas gracias. Es la bibliografía. Y es todo. Gracias.